Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, mientras se van uniendo todas las personas que ya estamos conectados en este nuevo ciclo de webinars, en esta nueva presentación. Les voy a pedir a todos que apaguemos los micrófonos, ¿sí? Que si no, lo voy a tener que hacer yo de manera individual para que podamos tener una conferencia ordenada y lo más prolija posible. Me presento, mi nombre es Luciano Aba, soy editor del periódico Motivar y como les digo siempre, es una gran alegría poder acompañar este nuevo ciclo de webinars que organizan la Federación Veterinaria Argentina y la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa. Les voy a reiterar la importancia de apagar los micrófonos, ahí lo apagué yo, el que estaba prendido, para que podamos entre todos llevar adelante esta transmisión en la que hoy vamos a estar compartiendo con Aníbal Pordomingo, referente del INTA y también de la Facultad de Ciencias Veterinarias de La Pampa, esta charla sobre aspectos del engorde para lograr rendimiento y calidad, pero antes de presentarlo a Aníbal formalmente, le voy a pedir a Ignacio Costani, en representación de la Facultad de Veterinaria, si nos quiere dar unas palabras de bienvenida. ¿Te parece, Ignacio? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Gracias, Luciano, por la presentación. Como siempre decimos, bueno, yo en nombre de la facultad, del grupo de gestión, agradecer este acompañamiento de FEBA, esto que venimos realizando juntos desde el año pasado, que bueno, como recién comentábamos, siempre tenemos un buen número de gente acompañándonos en esta charla, a pesar de que esta virtualidad nos ha cansado un poco con la pantalla, pero bueno, igual tenemos el empuje de todos aquellos que, principalmente graduados, docentes, que nos acompañan y nos solicitan siempre alguna temática. Y en este caso en especial, agradecer la predisposición siempre de Aníbal, que ya nos ha acompañado el año pasado también con sus charlas, docente de nuestra facultad, técnico del INTA, pero de nuevo repetirle y agradecerle, muchas gracias Aníbal por el acompañamiento, y como siempre decimos también, todas las presentes que se han hecho, que han asistido hoy a la presentación, y renovar cada día que nos tengan presentes, que principalmente a los graduados, que se acerquen a la facultad, tienen nuestros contactos para que nos soliciten cualquier tipo de demanda al respecto. Así que bueno, muchas gracias nuevamente, Luciano. Bien, Ignacio. Bueno, y ahora vamos, también les recuerdo que esta charla va a quedar grabada en el canal de YouTube, tanto de la Federación Veterinaria Argentina, como también en el de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa. Dicho esto, también lo voy a invitar a Héctor Otermín, presidente de la FEBA, a que nos dé la bienvenida, así arrancamos con la charla. ¿Qué te parece, Héctor? Bueno, muchas gracias, Luciano. Bueno, hoy nuevamente nos vuelve a tocar otra nueva jornada de este ciclo de webinar, en la cual ya desde el año pasado venimos llevando adelante con la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa, a la cual lógicamente le agradecemos por llevar adelante este ciclo, a Aníbal, que siempre nos viene acompañando desde el año pasado, a vos, Luciano, que nuevamente nos estás acompañando. Y bueno, como es nuestra política ir tratando diversos temas, cada jornada tenemos, como sabemos, la diversidad que tiene nuestra profesión. Siempre tenemos un público totalmente distinto porque son temas totalmente diferentes, diversos, lo que abarca nuestra profesión. Hoy justamente vamos con los aspectos de engorde para lograr rendimiento y calidad, que es un tema que merece ser tenido en cuenta para nuestra producción, porque cada día nos estamos exigidos a ser más eficientes. Entonces, es más que fundamental llevarlo adelante. Y bueno, realmente este ciclo de webinar, como ya lo dijo Luciano, va a quedar grabado en el canal de YouTube de la Federación, en el canal de YouTube de la Facultad.
en todas las redes sociales, o sea que tranquilamente pueden no solamente ver este, sino ver los próximos. Y así también comunicarles algo antes que después me olvide, porque soy un poco frágil de memoria, que en este ciclo, en el mes de agosto, vamos a tener el orgullo, vamos a tener la posibilidad de estar con nosotros el presidente de la Asociación Mundial de Veterinaria, justamente en la conmemoración del Día del Veterinario. Así que eso en cada jornada lo voy recordando, justamente por lo que les comentaba recién, que es gente distinta la que se va sumando. Entonces, para que ya vayan agendando que en la fecha de agosto del Día del Veterinario podemos compartir una visión distinta o una visión mundial de lo que es nuestra profesión, justamente con el presidente de la Asociación Mundial. Y bueno, hoy espero que la charla de Aníbal pueda ser de todo vuestro agrado, así que los dejo en compañía de él. Y muchas gracias a todos los que se han hecho presentes en esta nueva jornada. Gracias, Héctor. Bueno, mientras le voy pidiendo a Aníbal por Domingo que encienda su micrófono, su cámara que está conectado, les voy a recordar la importancia de que apaguen sus micrófonos si no es necesario que los tengan prendidos, y si los prenden, los voy a ir apagando de a uno para que podamos tener una charla ordenada. Tenemos para hacer preguntas vía chat, tienen para contarnos, como decía Héctor, estas transmisiones, la FEBA y la Facultad de Veterinaria de La Pampa las llevan adelante todos los últimos martes de cada mes, ¿sí? Y siempre nos interesa mucho que al principio nos cuenten en el chat desde dónde están viendo esta presentación, desde qué provincia, desde qué localidad están mirando lo que va a ser esta presentación de Aníbal por Domingo, referente del INTA y también de la facultad en todo lo que tiene que ver con producción animal. Aníbal, ¿vos me podés escuchar bien? Sí, perfecto, espero me estén escuchando a mí. Te escuchamos muy bien y te vemos muy bien, así que si te parece ya te dejo para que puedas iniciar tu charla. Bueno, perfecto entonces, buenas tardes a todos y agradezco la oportunidad que me dan de compartir siempre algún rato, alguna tarde con ustedes y con los profesionales que están realmente en la cosa, en la actividad todo el tiempo, e incluso también docentes y estudiantes que frecuentemente se vinculan a esto. Acá dice aspectos del engorde para lograr rendimiento en calidad. Yo creo que el título es un tanto ostentoso, pero es hacia donde uno a veces entiende, quiere marchar, o sea, quiere marchar hacia hacer las terminaciones, los engordes un poco más eficientes en épocas donde hoy el alimento es complejo, es caro, en un contexto bastante de incertidumbre, incluso de qué tipo de animal producir. Si antes, hace algún tiempito, hacíamos un mix a veces en las explotaciones de animal más de tipo exportación, mercado interno, hoy está bastante enrarecido ese tema, o sea, hay una gran discusión respecto de cómo se sigue. Pero bueno, en todos los casos, mientras haya corrales y haya algún tipo de encierre, la cuestión de la conversión, de trasladar el alimento a carne o a producto con la mayor eficiencia posible, es un gran tema y es de permanente desafío, ¿no es cierto? No tenemos todas las respuestas y vamos aprendiendo en este camino todo el tiempo. Una de las cositas que uno aprende, y ya hemos estado hablando el año pasado de esto, es que si bien la terminación, lo que se ve ahí en la última línea, es lo que hace a lo que se ve al producto final, en ese camino hay un montón de factores que intervienen en la construcción de ese producto, que van incluso desde la gestación. Ya hemos hablado de programación fetal y de la importancia de la calidad de la gestación, después de la lactancia, incluso después del parto. Y también una fase muy relevante a la calidad del producto final es la recría, evidentemente, ya lo hemos dicho mucho. Y yo a veces repito, me lo han escuchado, hablar de que mucho de lo que se define en la terminación ocurre o se juega en las etapas anteriores, sobre todo en la recría. En algunos países del mundo donde se faena capaz que con 200 kilos más que en Argentina, como peso final, capaz que esos 50 o 100 kilos de esos 200 son de producto generados en el predestete y después en una recría que en la primera etapa es menos, trata de ser poco agresiva
o generar restricciones muy someras o ninguna. Entonces hay mucho de eso, vamos a comentar algo al final. Yo acá voy a hacer una introducción cortita mirando la carne primero, a ver qué es el producto al que vamos y algunos efectos que por ahí están subyacentes y a veces no los entendemos del todo. Me tomé la libertad de arrastrar unos datos de una experiencia que tuve el otro día, hace poquito, de una persona que produce en una carnicería sus propios productos, los genera carne con su propia producción, digamos, y justo tuvo 2 animales y me dice, mira, nos dice acá, faené al mismo quilaje, le hice un desbaste y me da lo mismo, 414 kilos, pero cuando coseché la res, o sea, me quedé con la carcasa, me aparecen 270 kilos en una, 242 en otro. Las reses esas tienen un 10% de diferencia de peso. Medí las áreas de bife y los espesores de grasa y claro, hablamos de más carne en una, en la de la izquierda, el novillo 1 aparece con 90 centímetros cuadrados de bife, el otro con 72. De afuera no se ve eso. Espesores de grasa muy similares, la relación grasa-área de bife similar, o sea que no hay una diferencia tan visible en la composición del engrasamiento. 65% de rendimiento en un caso efectivo, o sea, contra los 414 versus 58, ¿no? 2 animales que rendieron muy bien, pero uno excelentemente bien. La cantidad de carne que esa carnicería sacó de cada uno tiene una diferencia del 17%, ¿no es cierto? 218 versus 186. ¿Qué pasa? La res que produjo más carne, que tenía mayor área de bife, que tenía mayor peso de res, no de peso vivo, a su vez rendió en cortes minoristas el 81% versus el 77%. Esto no es un dibujo estimado, estos son los pesos de los cortes efectivamente vendidos en la carnicería, descontado lo que no se vendió de hueso y grasa. 81 versus 77, o sea, el animal de la izquierda produjo no solamente con mayor rendimiento al gancho, sino con un mayor rendimiento de cortes minoristas. Cuando vamos a la plata, si ponemos en el listado de todos los cortes, lo sumamos, todo lo que esa carnicería vendió, desde el lomo hasta el espinazo, estos fueron datos de marzo, hay una diferencia de 17% del total de producto vendido. 20.000 pesos de diferencia, o 19.000 pesos de diferencia. Entonces, fíjense como 2 animales. Yo después le agregué otro, que lo busqué en los otros, a veces trabajos que hacemos nosotros, de res y de carcasa, que fuera parecido en el peso inicial y en el peso de desbaste. Encontré uno allí de 448, 412, un animalito más de tipo, después voy a contar que son los 2 primeros, pero de la derecha, un animalito mestizo común, 118 la media res, 235 la res completa, 66 centímetros cuadrados de área de bife, un engrasamiento dorsal muy parecido, 57,1% de rendimiento, 177 kilos de carne de cortes minoristas, 75% de rendimiento en minoristas, un equivalente, si le asignamos la distribución de cortes como lo vendió esta carnicería para el animal número 2, que incluso es regalarle un poquito porque no es exactamente la misma conformación, pero no importa, estamos hablando de 107.000 pesos versus el primero, que es 132, un 23% de diferencia en producto vendido del tercer animal respecto del primero. No es menor eso. No es menor hablar de cuando vendemos procesado y lo colocamos en la carnicería de un animal, tener 25.000 pesos más o menos, o un 23% de diferencia, ¿no? Después de haberlo producido. Entonces, esto hace que lleva a la reflexión, ¿cuál? Que hay que ser carnicero. Puede ser. También la que más importa es que nos lleva a discutir mucho sobre las eficiencias. O sea, hay que mirar el animal un poco más de adentro. Incluso en ese caso que yo mostraba recién, los dos de la derecha, los dos de la izquierda, perdón, eran animales del biotipo Limangus y el otro era un mestizo negro clásico de nuestros rodeos comerciales, nada especial. Entonces, hay mucho contenido detrás del cuero.
y a veces nos centramos únicamente en el aumento de peso y en lo que vemos. Entonces, yo quería tirar eso para decir que hay mucho que ocurre que a veces es invisible, por lo menos en los ojos de la producción, aunque alguien nos diga, bueno, rindió el 57, el 58 o el 60% al gancho, por ahí lo creemos poco, lo creemos mucho. O sea, si realmente es cierto la diferencia de un par de puntos en rendimiento, es muy importante en la cantidad de carne y sobre todo si el animal es un animal de un perfil más carnicero, de un buen área de bife. El área de bife, mientras incrementa, si incrementa el área, incrementa el rendimiento carnicero siempre y cuando no se nos agrande el tamaño del animal, ¿no? Por eso comparaba animales de igual peso final y son básicamente de igual frame. Un primer indicador de cómo nos va, cómo hacemos la cosa en los corrales, por supuesto tiene que ver con el aumento de peso. O sea, los corrales, por más flojo en cuanto o liviano sea el novillo que ingresa al corral, y tendrían que estar todos por arriba del kilo, ¿no es cierto?, en aumento de peso de terminación. Por supuesto que somos más tolerantes en aumentos de peso más bajos, en animales que están en los 300, 350 kilos, a eso les pediríamos 1,2 kg, 1,3 kg. Cuando ya nos ponemos por debajo del 1,2 kg, yo diría algo está ocurriendo, que alguna ineficiencia nos está ocurriendo y deberemos estar mirando un poquito a ver cómo logramos mejorar esa situación. Y esa misma discusión es para animales de 400, 450 kilos cuando están por debajo del 1,3 kg. O sea, ya el 1,3 kg es un animal de más de 400 kilos y ya me dice que no es tan espectacular su aumento de peso. Tendríamos que estar por arriba, ¿no? Ni que hablar si tuviéramos animales a su vez más pesados, de 450 o 500 kilos. Si no logramos aumentos mejores y estamos dando vuelta alrededor del 1,2 kg, estaríamos haciendo algo no del todo eficiente, o por el lado de la dieta, por el lado del manejo, o por el lado del tipo de animal que hemos elegido, que capaz que no es el más adecuado para llevarlo a pesos altos o animal pesado, o porque le fue muy mal en su recría, o porque le fue muy mal al pie de la madre, o porque tal vez no es genéticamente lo mejor. Entonces ese es el primer gran indicador de qué pasa con la eficiencia y hacia dónde vamos con esto de la... Es ver cuál es el punto en el que estamos, ¿no es cierto? Yo debo reconocer que hay muchos encierres en el país que están a veces cerca del kilo, o les cuesta llegar incluso al 1,2 kg. También hay muchos que son mejores en hacer aumentos buenos en animal pesado o más grande y no tan buenos en lograr buenos aumentos en el animal liviano o joven o muy liviano. Y también ocurre al revés. Hay empresas que le logran buenas respuestas, capaz que están en el 1,3 kg, en el animal de 350 kilos, pero les cuesta superar ese aumento cuando hablan de un animal de 500 kilos o de 450. Entonces no hay una relación directa entre sistema o tipo de animal y tamaño y aumento de peso. O sea, este es el modelo que yo muestro ahí, sería lo deseable, o por lo menos una forma de ver dónde tendríamos las luces rojas, las luces amarillas, o ya estaríamos en algún indicador verde. Sino que, bueno, a veces hay circunstancias que hacen que unos sean mejores para otro y otros no tanto, o mejores para alguna cosa y otros para otra. Pero ese es el primer indicador. Y en la medida en que, digamos, más corto es el proceso, cuando hablamos de 60 días, 70 días y no de 90 o 100, 120 días, cuanto más corto, más difícil es medir y tener realmente eficiencias altas, porque esos primeros 30 o 40 días no dejan de ser un periodo de acostumbramiento. Hay algo de compensación a veces si el animal viene esa compensación ocurre, o ese aumento compensatorio, pues si viene muy devastado o mal desde la recría, desde el momento de movimiento hacia el corral, pero eso debiera corregirse en los primeros 30 o 40 días. Y después no tenemos tiempo para a veces mejorar y lograr los aumentos de peso que logra un animal que ya hace 100 días o más, o 120 días que está en el corral. Lo que hemos visto en algún trabajo nuestro más reciente es que si ya estamos más de 120 días y más sobre los 150 días, lo que nos empieza a pasar es que perdemos algo de eficiencia. O sea, puede ocurrir que se planche el aumento de peso, aunque no baje, pero
pero no va a seguir mejorando porque estamos tal vez en un proceso de engrasamiento. Pero en general, en todo lo que hemos explorado es que esto es más relacionado a la cantidad de días que al tipo de animal que ingresa. O sea, ese disparo hacia el engrasamiento del asado y más de cobertura que se hace más visible es allí cuando ya estamos en los 120, 150 días, que en algunos negocios es necesario, digamos, depende del destino de la carne, ¿no? En algunos negocios de exportación eso no es problema, y en otros es el gran tema, que no se pasen de grasa y sobre todo si queremos vender el asado. Lo mismo podemos mirar desde el punto de vista de las conversiones, o sea, ya sea desde el dato de eficiencia de conversión pura o desde el índice, que a veces es lo que más acostumbrados estamos. Si uno dice, bueno, estoy con animales livianos y con conversiones que están por debajo de 7:1, más cerca de 6:1, en kilo de materia seca por unidad de producto, por kilo de aumento de peso, que sería la inversa, sería 140 gramos de aumento de queso, de aumento de peso por cada kilo de consumo. Pero para verlo más gráficamente solemos usar la relación inversa, o sea, el consumo dividido el aumento de peso. 6 hasta 7:1 uno tolera, dice, bueno, esto es aceptable para un animal liviano. Ahora, si estoy en conversiones ya de 8, 9:1 en esas categorías tan jóvenes, es que la cosa tal vez no está del todo bien. Toleramos conversiones peores, tal vez con los animales más pesados, porque justamente siempre tienden a un engrasamiento mayor, la composición de la ganancia nos juega ahí un efecto sobre el aumento de peso, ¿no es cierto? Pero aún así, en animales de 400, 450 kilos, yo diría es una zona del 8:1 o menos, o sea, no deberíamos tal vez bajarnos a niveles muy, digamos, tener expectativas de conversiones inferiores a esa. 9 a 10:1 ya serían bastante ineficientes, ¿no es cierto? Respecto de también algunos aspectos que uno de la empírica y del día a día va recogiendo, es que la terminación tiene varios otros factores que la afectan, no solamente la composición de la dieta y el tipo de animal o el biotipo, sino que por supuesto cosas muy, muy lógicas. Uno ve que la homogeneidad del corral, la homogeneidad del lote, y a veces esa decisión que nunca se toma, que se dice todo adentro, todo afuera, pero no en la cuestión del descremado de animales terminados de cada corral y la inserción de nuevos permanentes, o sea, eso de estar todo el tiempo acostumbrando animales al lote, genera bastante ruido en el lote, poniendo animales nuevos y sacando de los más gordos, y en fin. Esto hace que a veces uno se pone un poco, digamos, tolerante a todas esas situaciones y bueno, se pierde la homogeneidad de los corrales. Lo ideal entonces sería los corrales lo más homogéneos posible, y si pudiera ser que todo lo que ingresa sale más o menos junto, todo ingresa junto y sale junto, sería lo ideal. A veces no se puede y bueno, se convive con esta situación de estar mezclando animales. Pero eso baja las eficiencias. El otro es el antecedente, como yo le decía, del aumento de peso en la recría. Después lo voy a retomar un cachito sobre el final. Hay a veces que llegan los animales al field, se desparasitan, se hacen tratamientos sanitarios a la llegada, al arribo, ya sea al día posterior o a los 3-4 días de estar en los corrales. Eso no sería lo ideal, o sea, porque en primer lugar el estrés del traslado, más el estrés del nuevo ambiente o de los nuevos corrales, en fin, en primer lugar no logra una buena respuesta inmunitaria a algunos tratamientos sanitarios. Los desparasitados sí, lo hacen, pero siempre se llega un poco tarde con eso. Lo ideal sería hacerlo en origen, o sea, hacerlo previo al traslado, ¿no es cierto? Eso se llama el tratamiento de pretraslado, pero a veces no se puede, ¿no es cierto? Son factores que hacen a esto de la eficiencia posterior, porque no es que tenemos tanto tiempo para corregir cosas. ¿Se me escucha así? ¿Hola? Sí, te escuchamos Sí, bien. perfecto, Luciano. Bien, disculpe, Perdón, Aníbal. había un ruido de fondo y no sabía si era yo o qué. Bueno, no, entonces,
¿qué haríamos? ¿Dónde trataríamos de bajar un poquito los ruidos del consumo? Y estos manejos al ingreso generan que a veces estemos 14 días o 2 semanas, además de acostumbrando a las dietas, estamos tratando de ordenar la cuestión sanitaria y algún desparasitado, y después queremos un engorde de 60 días, 70 días, y los tiempos realmente a veces no son lo suficientemente largos para corregir estos ruidos que generan estos manejos, ¿no? La adaptación al consumo, en algunos casos nosotros estoy siguiendo un poco más que antes los consumos mensuales, perdón, semanales y hasta diarios en algún caso, y uno ve una gran erraticidad del consumo al principio en los animales cuando se van adaptando. A nosotros nos parece que todos comen 5 kilos, 6 kilos, 8 kilos, 10 kilos por día, y resulta que hay animales que comen hoy 12 y mañana 2, y a veces comen 8 y después comen 3, y después comen 10, y a veces están 3 días comiendo 3 kilos por día. Entonces, cuando uno ve eso, encuentra allí otro motivo, otro ruido. Tiene mucho que ver con los antecedentes previos. Si los animales vinieran sabiendo comer, se adaptan mucho más rápido. Hay incluso un trabajo que nosotros estamos por publicar, que todavía no salió, pero hice un trabajo de memoria temprana en terneros de destete precoz, que estuvieron unas 2 semanas o 3, perdón, un mes, sí, un poquito menos de un mes en el postdestete de 60 días hasta los 90, 85 días comiendo, digamos, destetados, y después pasaron al pasto. Cuando esos volvieron al corral, comparado con sus pares que nunca habían tenido ninguna exposición al alimento del corral, recordaban cómo comer, o sea, eran chiquititos cuando aprendieron, pero ordenaron su consumo mucho más rápido que los otros, y consecuentemente el menor riesgo de acidosis, menor eficiencia, que se mantuvo muy bien hasta los 60, 70 días. Después ya a los 90 días la incidencia de ese recuerdo, digamos, de consumo es menor, porque bueno, ya la cantidad de días les permitió en cierta manera a los otros compensar ese ruido inicial. Pero hay cuestiones entonces que ocurren, como yo decía hoy, previamente, esos antecedentes de manejo, de nutrición previa, que a veces no la conocemos. La mayoría de las veces no lo conocemos o no lo tenemos muy en cuenta. Y afecta el proceso final de determinación. Ahí yo pongo, dice primer mes en el corral, si se pudiera pesar. O sea, ¿qué pasa? Esto es como el primer mes post-destete, lo mismo. Si uno en el primer mes post-destete pudiera tener información de cómo crecen esos terneros, qué le pasa al grupo y cuáles son a los que le va mejor en ese primer mes post-destete o ese primer mes post-corral, durante el corral en terminación, hay mucho que habla de cómo va a ser su vida futura. O sea, sabemos que los terneros que le va mejor en el post-destete en el primer mes son siempre mejores. O sea, ahí hay incluso algunas explotaciones y algunos campos que están pensando en medir esto a través de la caravana electrónica y hacer algunos trabajos para tal vez decir, bueno, el 50% de los terneros que le fue mejor en el post-destete, por lo menos el primer mes, los primeros 45 días post-destete, probablemente sean los mejores y más eficientes en el corral, y van a tener un camino y un tratamiento no necesariamente igual, un manejo, que los que no les va tan bien. O por lo menos esperar menos en lo que hace la terminación de aquellos que no son los mejores. En el corral pasa lo mismo, en la terminación lo mismo. O sea, si nosotros tuviéramos información del primer mes, lo que ocurre el primer mes probablemente sea casi que define lo que ocurre en los meses siguientes en el corral. Igual que la lactancia, digamos, cuando uno dice, bueno, el primer mes de lactancia de una vaca, los primeros mes y medio, nos dicen cómo va a ser la curva de lactancia. Esto es más o menos parecido. Hay mucha información en ese primer mes de las dos situaciones que yo describí, ¿no? La de que es el post-destete y normal, ¿no? Hablando de destete convencional, de destete de 5 o 6 meses, lo que ocurre después de ese primer mes, como también este primer mes de corral. A veces, claro, el primer mes es la mitad del periodo, entonces, bueno, mucho no podemos ajustar. Pero si el primer mes, en vez de ser un engorde de 60 días, es de 90, 100, 120 días, ese primer mes permite reacomodar algún corral, permite tal vez también pensar en destinos, ¿no? Y reclasificar algún corral. Ahí estoy hablando también yo, entonces, cuando menciono esto del periodo de alimentación previsto. Yo, en algún trabajo que ustedes lo deben conocer también, hemos hablado de lo que es transferencia carcasa, ¿no es cierto? Sabemos que allá por el día 100, 120, más allá de los 90 días, si bien el animal crece, si bien el animal tiene más peso, si bien tiene un poco mayor de gasto energético, también la transferencia carcasa del excedente es mayor, la eficiencia de transferencia. O sea, ya no gasta tanto en desarrollo de órganos, en desarrollo de tejidos internos, y la transferencia del excedente de la dieta que no va a mantenimiento es todo a carcasa. Entonces,
hay efectos de compensación en el animal, entonces las eficiencias de conversión debieran ser bastante planchadas, debieran ser bastante similares entre el primer par de meses o el primer mes y los meses siguientes, hasta que, como yo decía hoy al principio, capaz que a los 150 días vemos una trepada del engrasamiento, sobre todo del asado, del costillar, y ya se nos deteriora la transferencia carcasa, no la transferencia carcasa, sino la composición de la carcasa. Pero ese es un tema interesante también. Vamos ahora a hablar de cómo afectan a las eficiencias de la terminación cosas que uno busca ahí por la bibliografía y alguna experiencia también. Digamos, granos del tipo harinoso, grande, la calidad del procesado, ¿cómo puede afectar eso a la eficiencia? Bueno, si uno busca información se encuentra que puede tener un efecto entre el 10 y el 30%. O sea, como poco, un grano procesado de alta calidad debería mejorar la eficiencia en un 10% de conversión. Ahora, ha habido casos de granos malos y mal ofrecidos que capaz que procesados y mejorados contra un grano bueno, estamos a una distancia del 30%. Lo mismo con la nutrición proteica. A veces subestimamos la proteína del rumen. Decimos, bueno, del rumen le damos proteína vegetal y ya está. Le ponemos harina de girasol o harina de soja, burlanda y ya está. Y a veces no alcanza con eso para generar proteína degradable que sincronice bien. Y a veces, en algún caso, no tanto en la Argentina, pero en otras bibliografías, han encontrado efectos sobre la eficiencia de conversión hasta un 15% por el ajuste de proteína ruminal. O sea que no debemos subestimar eso. Y a veces creo que en algunos casos nuestros, aún con proteínas vegetales o con harina de soja o de girasol, hemos entrado en situaciones de baja proteína de degradación ruminal, que esa está en relación a la energía y a la dieta más que a la demanda proteica del animal. Entonces, aunque a veces pensemos que el animal es un animal grande, un animal que está arriba de los 400 y pico kilos, que por ahí de su demanda proteica sería menor, no es proporcional en su composición a la demanda proteica del animal joven. O sea, podemos llegar a caer en una situación de déficit de proteína degradable en rumen, ¿no? Que antes este tema no lo discutíamos mucho, pero está teniendo cada vez más relevancia, y en el mundo de las burlandas y de los procesados que han tenido algún tratamiento térmico o algún tratamiento químico, a veces las proteínas no están todo lo disponibles y lo degradables que uno supone, ¿no? El otro tema es lo que es el mezclado y retención y tamaño de partícula la retención de las partículas en la mezcla de alimento, incluso el hecho de agregar dieta seca o dieta húmeda. Ahí también hay diferencias y efectos sobre la conversión, que van por el hecho de mezclar y ofrecer mejor, se ven mejoras del 3%, de un 4%, pero también en el extremo, de dietas mal mezcladas y por ahí no muy bien presentadas, y que el animal las separa, vemos hasta 15% de diferencia entre una situación y otra. También se han visto efectos sobre, por supuesto, lo que es monensina y virginamicina u otros aditivos, no sé, otros que afectan la fermentación, del 10 y 20%, eso sabemos que existe. O sea, en el caso particular de monensina va a ayudar a reducir un poco la avidez de consumo, regular de alguna manera la fermentación y, bueno, mejora la eficiencia de conversión. Es un regulador potente de la conversión a monensina, acompañada con otros, genera incluso mejoras interactivas. Esos son más visibles porque lo hemos medido mucho. Ahora, puede ocurrir que esté mal mezclada, puede ocurrir que a veces creemos que estamos dando bien ese núcleo o ese aditivo y lo estamos dando mal, lo estamos mezclando mal. Y a veces, incluso en el mismo comedero, algunos mixers suelen no distribuir de lo más homogéneamente. A veces incluso se peca de sobremezclado, o sea, se empieza repartiendo en una parte mezclado y cuando se termina de llevar todo el alimento a los comederos, se sobremezcló. Quiere decir con eso que se separaron las fracciones finas y se caen hacia abajo y se van quedando flotando las fracciones más gruesas, ¿no? Entonces, el tema del mezclado, y en esto ayuda muchísimo las dietas húmedas o semihúmedas con algo de silaje. En cuanto hay un poco de humedad o agua, se pega bien, se mejora la mezcla, se retienen mejor los polvos y los ingredientes que se agregan en forma así de un pellet que se deshace y se queda pegado. Entonces, en ese sentido, el agregado de agua o el ofrecido de silajes
de planta entera ayudan a las dos cosas, a agregar fibra y a retener, a retener la calidad del mezclado, ¿no es cierto? En Argentina un poco el éxito a veces de los silajes en muchos corrales de engorda ha estado ahí, no solamente en que ofrecen algo de energía y una fibra relativamente degradable, sino que además ayudan y sostienen el mezclado y que a veces incluso no se pierda almidón en la forma de polvos. Otro factor que también a veces tendemos a llevarlo a un extremo es la problemática de la motilidad ruminal y de la fibra efectiva. Cuando se desarrollaron, se imaginaron las dietas de grano entero, fibra cero, se imaginaron para granos grandes, granos de efecto fibra, y hoy, claro, aún en las situaciones de autoconsumo de hoy, de silos de autoconsumo de grano, por ahí no se piensa mucho en el tamaño del grano y nos hemos acostumbrado un poquito. Pero al valor de los granos de hoy, yo creo que hay que retomar este tema, porque hay pérdidas de eficiencia importantes cuando los granos no ejercen un efecto fibra o cuando la fibra está en déficit realmente y se pierde motilidad ruminal, se entra en una especie de acidosis crónica o subclínica que nos lleva a un consumo muy errático. Lo primero vamos a ver ahí es variabilidad en consumo de comedero a comedero, de día a día, animales que entran en una situación de hinchazón, pero que no la manifiestan con otros síntomas. Pero sí se ve una pérdida de eficiencia y lo que dice la bibliografía y mide que pueden ser del 3, 4, 5%, pero también del 20%. Y el gran factor de ruido en la conversión es la acidosis, en definitiva. El gran elemento que enrarece la conversión es la acidosis crónica. Es el animal que entra en acidosis, seguro altera la eficiencia, aunque vuelva a comer y aunque se mantenga un consumo alto, su consumo es errático, y estar en acidosis crónica versus no acidosis puede significar una diferencia en conversión muy alta. Un animal capaz que está comiendo 10 kilos de materia seca o 8, come capaz que algo menos que el resto, pero aumenta la mitad del resto. Y además tiene problemas para trasladarse, problemas para caminar, problemas de epitelios y bueno, eso hace que su eficiencia, es un animal que no se engorda nunca, ¿no? Entonces ahí hay una pérdida de eficiencia. Todos los elementos en general, excepto los puramente nutricionales de arriba, están asociados a cómo hacer para ordenarse esto de mantener la motilidad ruminal, que el rumen no se termine haciendo un silo, que baje el pH y que se paralice, y eso es acidosis, ¿no? Estos son algún listadito de las cosas que yo he compilado que veo que son factores que hacen a la ineficiencia y a veces al problema del producto al final, ¿no? El acostumbramiento progresivo al almidón, aunque hoy aparece de académico, ¿no es cierto? Uno siempre debería hablar de esto, del acostumbramiento al almidón, de 14 a 21 días y que más, frecuentemente lo hacemos en 14 y bueno, a veces alguno imagina más 21 días. Cuando más tiempo van a estar los animales en el corral, más largo va a ser el encierre, uno más prudente debiera ser en el acostumbramiento para no exponer a alguna erosión del rumen temprano que después termina con reducción del área de absorción, ¿no? Y también alguna problema hepático que por ahí el hígado no lo siente durante 60 días de alimentación, pero capaz que 120 ya no lo soporta, ¿no? Y también el acostumbramiento a la rutina de alimentación. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de evitar, en cierta manera, el comedero lleno, el comedero de consumo ilimitado. Sabemos que a veces hay muchos casos de consumo hacia voluntad y a veces el autoconsumo de ofrecer alimento grano en un silo, pero bueno, ahí estamos perdiendo un 20 y pico por ciento de eficiencia de conversión, que en algún caso se justifica, porque por ahí uno lo justifica por el lado de que no tiene que dedicarle mano de obra, equipamiento o herramientas, ¿no es cierto? Pero bueno, en general no es el consumo a voluntad no es el mejor, digamos, contribuyente a la eficiencia de conversión. Por eso dice ahí entrenar y manejar para comedero lamido, con un poco residuo en la mañana. Y cuando tenemos esa situación, casi que estamos en un 90-92% de lo que estaría el animal dispuesto a comer, no haberlo, digamos, hecho soportar hambre, pero estamos gestionando un poco el consumo. Y si vemos que algún corral se está yendo un poquito, bueno, podemos ser un poquito más restrictivos. Pero
si se maneja esto, como dice ahí, sin restringir consumo, tampoco significa que vamos a perder una dimensión de qué es, cuánto está comiendo ese corral. En algún caso yo he ido a algunos corrales donde simplemente se rellena los comederos 2 o 3 veces por día para mantenerlos por la mitad o más, pero no se sabe cuánto se está poniendo. Entonces puede ocurrir que hoy están comiendo poco, no necesitan nada, mañana hay que reponer una vez, después vuelven a no poner nada, o al día siguiente capaz que se sale a reponer 2 veces. O sea, eso de rellenar hasta cierto nivel es un poco puede enmascarar todo un problema de manejo, de consumo, y no nos permite ver mucho, ¿no es cierto? O sea que si uno quisiera manejar de esa manera, sin restringir consumo, tendría que pensar en que, bueno, le doy una cantidad que sé que se gasta, que sé que se consume, y le daré un 5, un 10% no más de lo que, digamos, quisiera como excedente, y bueno, al día siguiente tendría que ver eso, ver un 5, un 10% y no un 30, un 40% más. En todos los planteos lo que uno trata de identificar es situaciones de acidosis temprana. O sea, la acidosis temprana en el encierre es un gran indicador de cómo nos está yendo, tanto en el acostumbramiento y en el incremento del consumo. A veces que los animales estén comiendo el 3% del peso o el 2,8% ahí a los 2 días o 3 días del encierre no sería lo mejor. Tal vez hay que planear un poquito lo que se llama un incremento proporcional, regulando este tema de la oferta y que, bueno, que todos coman, pero no caer en un sobreconsumo en los primeros días, o por lo menos si no podemos administrar la cantidad, administrar la densidad, o sea, trabajar con un poco más de fibra, que es lo que se hace cuando uno tiene dietas con silaje, con algún rollo molido o rollo partido, ¿no? O rollo picado. Todo esto es para regular esa adaptación de los 14 a 21 días, ¿no? Pero la acidosis temprana es un gran indicador. Si yo creo que si uno pudiera incluso en esa acidosis temprana descremar a los sintomáticos o los que tienen situación de acidosis, y bueno, tendríamos un corral de acidóticos o un corral de aquellos que no tienen capacidad de salivación y de rumia y de masticación como el resto, que requiere de un manejo distinto, ¿no? Como yo decía, incluso aquellos que el primer mes no le va tan bien y uno hiciera alguna eventual pesada de primer mes, bueno, ahí aparece un mapa que uno ya sabe que no necesariamente todos los animales se comportan igual y podría plantear estrategias de alimentación distintas, ¿no? A veces, en cierta manera, uno cuando dice, bueno, el corral anduvo en 1,2 kg, 1,3 kg, capaz que ustedes ya me han visto mostrar alguna información donde ese promedio a veces no describe realmente a los individuos, describe una situación promedio, pero puede ocurrir que alrededor de ese promedio haya un desvío muy grande y capaz que alrededor del 1,3 kg o del 1,4 kg hay animales de casi 2 kilos y animales de menos del kilo por día. Y si no estamos mirando esa distribución, simplemente nos quedamos conforme con haber hablado del promedio, no tenemos una radiografía de la cosa, tenemos una foto muy, muy orientativa de lo que pasó, pero para un cálculo eventualmente económico, pero no para gestionar los corrales. Entonces, esa es otra cosa interesante asociada a una eventual pesada del ingreso del corral y después al mes, ¿no? Pesada de los individuos que ingresan. No siempre lo hacemos, más frecuentemente no lo hacemos. Perdón. ¿Qué pasó acá? Yo he dicho todo eso, o sea, que muestro, por supuesto, lo muestro siempre, ¿no es cierto? Cuando hemos hecho las cosas más o menos bien, respecto de la recría y del planteo de manejo, bueno, aún en dietas como este planteo, donde seguro ya lo han visto otras veces, donde T3 acá es grano entero con grano de avena, espera de girasol y no hay ninguna fuente de fibra, esas dietas de grano entero y fibra cero, bueno, estos novillos en promedio hacían 1,370 kg y los otros más, digamos, repartido entre lo más pesado y lo más liviano, entre 1,330 kg, 1,420 kg, con conversiones un consumo de 7 de 7 kilos de materia seca por día, perdón, y 10 en el grupo más pesado. Los del medio que recibían grano entero y pera de girasol sin avena andaban en el 1,350 kg, o sea, muy parecido a T3. Y el primero tiene, por supuesto, la fuente de heno de alfalfa, que es la típica dieta de grano entero, pero con fibra. Entonces, cuando nos pusimos a ver esto, bueno, entonces es posible dar sin fibra y que el efecto fibra, el efecto mecánico lo ejerza el grano, pero un grano de buen tamaño, ¿no? En las conversiones, esos animales andaban, fíjense la eficiencia de conversión, acá abajo están, son muy buenas, o sea, animales de
de 5-1, 4,6, o póngale 5-1, 6-1, que iban hasta los 3,80, 3,90 de peso de faena. Pero hablamos de un tipo de grano un poquito más grande que el que se ve hoy. Este es un trabajo de hace muchos años, ¿no? Acá hay otro simple, donde esto sigue hecho por un productor directamente, donde lo hicimos en la casa de ellos, en el campo de ellos. Maíz aplastado, cebada aplastada y urea. Y estamos versus algo de afrechillo para dar fibra, pero no, ahí no había fibra larga. 8%. O sea, ¿qué quería hacer el productor? Tener algo muy simple, perdón. Tener una mezcla de 2 granos aplastados y algo de urea, ¿no? O con espele de girasol, un núcleo y nada más. No tener que meter fuentes de fibra. Para hacer esto, sin embargo, bueno, perdón, el caso ese es un caso interesante, porque el productor, si llegaba a 4,20, 4,30 de peso de venta, con un kilo 3,90, un kilo 500, en los que tenían maíz aplastado y cebada aplastada. Pero bueno, si yo miraba la recría de esos animales, un animal excelente, es un animal muy joven, que había llegado a los 150 kilos esos rápido después del destete, de más de 800 gramos por día, y cuando se ponía a comer, le iba bien comiendo. O sea, no es que estaba engrasando, sobreengrasando, no, un animal muy joven que tenía una gran tendencia a deponer músculo todavía, un rodeo de vaca de buen frame, digamos, no exageradamente grande, pero un frame de tipo 4, más hacia el 4 y algo. Entonces ahí hay potencial y un ternero que vino bien recriado. Parte entonces de la justificación de esa conversión que dice ahí 7-1, 6-1, en esa situación con granos aplastados o procesados y sin fibra, y prácticamente no demasiado caro en proteína, porque era espele de girasol y algo de urea, o a flechillo de trigo, pele de girasol y urea, pero el antecedente es un poco la cosa que cuenta. Y además, en este caso, las dietas eran de granos aplastados, bien mezclados y con humedecido, ¿no? Con el agregado de agua. Así podemos revisar varios, pero no vamos a hablar de ahora de dietas, porque realmente podríamos estar toda la noche hablando de que la cosa realmente un poco tiene que ver la dieta, pero hay un entorno asociado a la eficiencia que tal vez es tan relevante o más que la dieta. Entonces, para ir cerrando esto de dieta, fíjense que si yo hice en algún momento un relevamiento donde miraba, a ver, los rangos de los aumentos de peso de los engordes, y decíamos, bueno, ¿por qué hay tanta variabilidad? O sea, una de las cosas que yo veo, casos de engordes en dietas grano entero, 800 gramos por día, 900 gramos por día, casi lo que haría un verdeo de invierno, ¿no es cierto? Y dietas que tienen 70-75% de grano. Pero también en la misma situación, casi con la misma composición de ingredientes, no con los mismos ingredientes, sino la misma composición, no el mismo grano, sino maíz en ambos casos, pero un poquito distinto en la calidad, capaz que 1,500 kg. Lo mismo con los granos aplastados o quebrados. Podemos tener un rango que va de 900 gramos, menos de 1 kilo por día, en algunos corrales, y otros que te muestran datos, encuentran datos, o los experimentamos con datos de 1,600 kg. En las mezclas de grano, siempre las mezclas de grano mejoran la respuesta en el corral, pero hablando, por ejemplo, de avena aplastada, maíz aplastado, cebada aplastada, maíz aplastado, qué sé yo, sorgo molido, avena aplastada, donde el grano de verano siempre es más, está en una proporción mayor, ¿no? El grano de invierno de tipo avena, cebada en una proporción un poco menor. Pero muy buena respuesta, 1,200 kg, 1,600 kg, 1,500 kg, ¿no es cierto? Son rangos allí. Conversiones, por supuesto, un poco mejores. En las dietas de silaje también nos ocurre lo mismo, o sea, una vez piensa que los silajes son oferentes de fibra y en algunas regiones del país, norte de Buenos Aires, sur de Córdoba, en el noreste de La Pampa, este de Córdoba, Entre Ríos, se encuentra uno con silajes muy buenos en grano y que tienen hasta engrasamiento en situaciones de recría, que diga, ¿por qué? Y porque están arriba del kilo por día, ¿no es cierto? Dietas que tienen 70-80% de silo. Pero claro, tienen ese silaje, es una cantidad de grano oculto, que capaz que es más de la mitad del silo, el grano de maíz o el grano de sorgo que está allí, ¿no? Y muy buena respuesta porque están en una situación de grano húmedo, de grano pastoso, de grano de alta degradabilidad. Si el silaje estuvo bien hecho, puede ocurrir que solo ya ese silo tiene un potencial para 800-900 gramos, le agregamos algo más de grano y terminamos con una dieta de engorde. En el otro extremo tenemos problemas así de algunos silajes muy secos, de fibra muy larga,
y a veces de granos no demasiado buenos, y bueno, terminamos con silajes que realmente deprimen la respuesta animal. En el uso de dietas en base a heno, que tienen 40-60% de heno, en general, en nuestra región, si bien capaz que tienen 40% o 50 de heno, 50 de grano, de heno de alfalfa y grano, porque fueron de las más simples, las primeras combinaciones que aparecieron, no fueron nunca de una gran respuesta. O sea, ahí dice 1 kilo 100, 1 kilo 119, es un caso, digamos, donde un muy buen heno apareció, pero generalmente nos andan entre los 500, 600 gramos, 700 gramos, no tenemos una gran... En algún ensayo experimental sí, 1 kilo por día, 900 gramos, pero no hemos logrado henos de buena calidad en general para que combinen en la medida que lo hacen los silajes, ¿no? Nos pasa un poquito eso. Y en algunos silajes de pastura, no, o de alfalfa, en la dispersión es mayor. O sea, hay silajes de alfalfa que se mezclan muy bien con las dietas, de muy buena calidad, y empujan hacia arriba incluso la respuesta del almidón. Y otros son un problema. En muchos casos el silaje de alfalfa es bastante malo. Entonces juega un efecto casi como el heno malo o peor, ¿no es cierto? Porque afecta la palatabilidad. Entonces el silaje de alfalfa puede ser problemático, es menos confiable, llamémoslo así, que el silaje de maíz, ¿no es cierto? Juega otro rol también, pero bueno, pero a veces la calidad no es tan predecible como un silaje de maíz o de sorgo. La otra temática que aparece alrededor de la variabilidad de la conversión y de la respuesta es la época del año. A veces en otoño es cuando se encuentran los peores aumentos y sí, ocurre porque allí se combinan situaciones como el día que se acorta, bajan las temperaturas, animales más jóvenes o animales de destete que van a algunos corrales y que tienen problemas de enfermedades respiratorias. Pasado hacia el invierno, donde ya ocurrió de todo y ya estamos en días fríos, pero en días más, digamos, estables desde el punto de vista de la adaptación del animal, mejoran las respuestas. Y casi que a veces el invierno y la primavera son las mejores estaciones para los corrales en cuanto a respuesta en engorde, y no necesariamente el verano y el otoño. Hay veranos muy buenos, nosotros en algunos casos, en algunos ensayos, hemos medido hasta el kilo 600, como dice ahí, 1 kilo 800 en algunos. Excelente respuesta en verano, y ha habido veranos terribles con mucho calor, con problemas incluso que no se resuelven con la sombra, y entonces el verano puede ser caótico, puede ser de muy buena respuesta o puede ser un desastre, ¿no? En la zona centro-norte, centro-este del país, los veranos son complicados porque le suman a la temperatura, le suman humedad. Entonces ahí tenemos problemas en el verano. Yo las dije, la sombra resuelve en parte este problema. Capaz que estamos hablando de 200, 300 gramos de diferencia, ¿no? Capaz que ese lote de animales que dice 770 gramos por día ahí, hubiera tenido sombra, capaz que era un lote de 900 gramos por día o 1 kilo por día. Entonces ahí hay todo un tema del verano que no es fácil. En algunas regiones por ahí dice, bueno, este año no tuvimos problema, entonces el verano no es problema. Al año siguiente o al otro tenés una crisis que se mueren animales por esa combinación de temperatura, de golpe de temperatura y calor, de humedad, que a veces no fue un acostumbramiento progresivo, sino que ocurre en 2 o 3 días, en 2 días, y tenemos la crisis de los bichos, ¿no? Entonces todo esto hace a que uno no pueda a veces definir o predecir cuál va a ser la eficiencia y qué es lo que va a pasar al final del día, ¿no? Pero nos lleva a esto, bueno, entonces si hay tanto ruido y tanta variabilidad, ¿qué es lo que puedo controlar? Y una de las cosas que puedo controlar es la calidad de los ingredientes, el tamaño, la forma del picado, el mezclado, ¿eh? Dicho todo eso, y permítanme, yo seguro que han visto muchos trabajos de calidad de carne, si nosotros hacemos las cosas relativamente bien desde el punto de vista de la dieta, la oportunidad de la conversión en las categorías que manejamos, aún en los muy livianos a faena como los muy pesados, que serían los de tipo exportación, ¿no es cierto? Acá tengo un ejemplo que lo muestro siempre, que habla de animales terminados a los 318 kilos o otros a los 500 kilos, allá 500, unos a los 12 meses de vida y otros faenados a los 27 meses, con una etapa de corral en los primeros de 92 días, en los que dice 18 meses con 95, después 120 días, son más los engordes clásicos nuestros, pero hay algunos intentando un novillo más pesado, incluso de tipo exportación para algunos nichos, y ya hablan de 170 días o más, ¿no? Cuando hacemos eso, le decimos, bueno, ¿qué esperamos? Y que los más pesados a faena tiendan a tener una menor conversión. Pero si miramos en este caso, en este ejemplo, ¿no? Es un poquito más del kilo por día en los que se faenaron con 318,
perdón, 1 kilo 200 cuando ya estaban 95 días en el corral y se faenaron con 382, 1 kilo casi 400, 1 kilo 350 los que llegaron hasta los 530 kilos. Y si miramos la eficiencia de conversión, o sea, la cantidad de alimento por kilo ganado, 7,6, 7,5, 7,1, 7,7. No hay una gran diferencia. Acá empieza a jugar esto que yo decía hoy de la transferencia carcasa. O sea, por un lado tenemos animales más pesados que tienden a un mayor gasto de mantenimiento, pero por otro lado tienen algunas eficiencias ocultas porque las han ido corrigiendo otros factores de ruido, desde el acostumbramiento hasta lo que hablaba hoy del tema visceral, del tema de órganos. Y entendamos que un animal de 24 o 27 meses hasta todavía incluso a veces no es adulto, o sea, sigue creciendo en forma bastante lineal. Por eso explica en parte esta situación. E incluso la mejora de rendimiento de carcasa, pero no sé por qué se cambia, aparece que la conversión a res o la conversión a carcasa es prácticamente la misma. Entonces después nos queda discutir, bueno, si eso es económicamente viable o si por esa res más pesada me pagan más, me pagan menos y cuánto de grasa hay en esa res, ¿no? Pero ocurre lo que yo mostré al principio de todo, donde ahí el rendimiento carnicero depende mucho de cómo vemos la res de adentro, y a veces un animal del mismo peso puede tener un rendimiento carnicero respecto de otro muy distinto. En ese mismo ejemplo, ya para irnos acercando un poquito al final, fíjense que las fuerzas de corte, o sea, el esfuerzo para cortar esa carne es prácticamente el mismo en todos los casos, ¿no? O sea, si la carne está más o menos bien hecha, estamos hablando de carne de buen rendimiento y de, incluso, fíjense cómo aquí crece el área de ojo de bife, no es el de los 90 centímetros cuadrados que veíamos en el ejemplo primero, pero vamos hacia los 63, 65 centímetros, que es frecuente en un novillo típico nuestro, más bien de tipo británico, tipo Angus, en fin, sin ningún cruzamiento, con un incremento en lo que es grasa intramuscular, que eso es bueno. Los protocolos de exportación quieren ver algo más del 4% de grasa intramuscular, donde el marbling ya se hace visible, donde ya un poquito de marbling se puede calificar, y el espesor de grasa no es excesivo. O sea, por haber tenido los bichos 120 días en un corral, o como estuvieron estos tuvieron 170 días, no significa que tengamos un animal sobreengrasado necesariamente. Sí fue más o menos adecuado la estrategia de recría, ¿no? Y lo más importante es que no necesariamente los más pesados son los más duros, ¿no? En este otro ejemplo más reciente, pero repite más o menos lo mismo, recién a los 30 meses, si bien la eficiencia de conversión a carcasa, que es la última línea, no se afectó demasiado, recién ahí podríamos decir que tal vez empezamos a ver en fuerza de corte un efecto, como muestra aquí 33 versus el resto. O sea, cuanto más alto es este número, mayor es la resistencia al corte, o sea, nos cuesta más energía cortar el pedazo de carne. Pero por supuesto, esto que no es demasiado relevante, en definitiva, hasta ese animal de 30 meses se convierte en un animal muy interesante para la venta. Dicho eso, si uno tuviera que armar un protocolo de exportación de animal pesado, bueno, yo me quedaría más por los 24 meses, 20-24 meses, que me asegura ahí una calidad totalmente garantizable, ¿no? Y con un animal de 530, como dice acá, ya estamos dentro muy bien del peso de exportación, no necesitamos llegar a los 600 kilos. ¿Hay animales de 600 kilos en el mercado de los corrales? Sí, ha habido, incluso tuvieron una mega crisis ahora con el problema del cerramiento de exportaciones, porque esa gente tenía destino, nichos de mercado que no eran, por supuesto, el mercado argentino. ¿Pero por qué lo sostienen hasta ahí? Porque las conversiones no son tan malas. O sea, capaz que no estamos hablando de 12-1, no, estamos dentro de conversiones que a veces son muy parecidas a esta que yo mostraba acá, 6, 6, 7, 7, 8-1, en ese animal, perdón, que tiene, ¿dónde se me fue? Ahí está, que tiene ya 30 meses de edad y que llegó a los 580 kilos. O sea, no tiene por qué ser una conversión terriblemente mala. Si nosotros encontramos, aún en esta categoría, con conversiones que superan, no sé por qué se basta, se superan el 10-1 o el 11-1, ya algo nos está saliendo mal, o con la distribución, o con el manejo de los corrales, o con las dietas, o con los antecedentes, digamos, pero no deberíamos tener eso. O sea, fíjense que todos estos ensayos que nosotros hacemos, incluso que son con unos cuantos animales por corral de repetición, ofrecemos una vez por día porque el alimento, porque el Estado tiene esos problemas de tiempos y horarios. Y yo sé que no es lo mejor y sé que dar de comer una sola vez por día puede ser un factor de ineficiencia muy alto. Y sin embargo, bueno, igual así se logran valores de conversión de la materia seca que son aceptables en esas situaciones experimentales, ¿no? Pero yo conozco casos comerciales que
hablan permanentemente de 8-1, de 8,2-1, y animales de 500 kilos, de 480, de 450, ¿no? También hay otros que tienen 380 kilos o, 300, o menos de 400 kilos de la faena y no logran bajar del 10-1. Pero bueno, hay de todo. Entonces, digamos, esto es para mostrar un poco los límites y hacia dónde podemos llegar eventualmente a empujar un poquito las eficiencias, ¿no? Yo comento 3 o 4 cositas más porque sé que el tiempo nos es un poco tirano, ya estamos sobre las 20 horas, pero algunas cositas para disparar que tal vez las hemos comentado ya, pero seguir insistiendo un poquito. Mucho de la terminación también se juega hay mucho desde la cría, ¿no es cierto? Esto ya lo vimos la semana del año pasado, pero a veces a mí me puse una oportunidad de ver aquellos animales que les iba mejor en el engorde, que por ahí salían, o ingresaban, por ejemplo, perdón, ingresaban al corral con menos edad, como dice acá, 17 meses, que el promedio, o aquellos que por ahí aumentaban más, 1,6 kg versus el promedio que es 1,5 kg. ¿De dónde salían esos bichos? ¿Hijo de qué vacas eran? Y en todos los casos yo veo que cuando tengo ese efecto de animales que aumentan más que en promedio, el 80% de ellos venían de vacas de los primeros 2 meses de preñez, o sea, vacas cabeza. Aquello que yo mencionaba, que ingresaban al corral con menos edad, 17 meses versus 18, y los que habían tenido más edad tenían 19, eso de 17 meses. ¿De quién eran hijos? Y el 83% de ellos hijos de vaca que había sido preñada los primeros 2 meses. Y así cosas como, por ejemplo, los que mejor rendían, los que rendían el 60% al gancho. ¿Hijos de quién eran? De vacas que tenían, en el 80% de ellas eran de servicio en los primeros 60 días o 66 días. Lo mismo en el rendimiento, o sea, en kilos de res. Y los más pesaditos, las reses mejores, digamos, ¿de dónde salían? Del 72% de las vacas eran hijos, el 72% de ellos de vacas de vacas cabeza, digamos, de los primeros 2 meses de servicio, ¿no es cierto? Y si le profundizamos ahí, veríamos un tremendo impacto de los que son los primeros 45 o 50 días de servicio. Entonces hay mucho que nos ocurre tempranamente, sin saberlo, por eso que el ternero de vaca cabeza, y que la vaca que recurre, que tiende a ser cabeza, es un ternero muy valioso, porque seguro que está trasladando con él factores de eficiencia que vienen con la madre, ¿no? Yo ya sé que no quiero abrumarlos con el tiempo, pero hay otro tema que a mí me parece clave. El aumento de peso del ternero al pie de la madre es otro indicador fuerte de qué le va a pasar en su vida futura. Fíjense que un ternero de 150 kilos versus un ternero de 180 kilos al destete, a los 180 días, ¿no es cierto? ¿Cuál diríamos que preferimos? Y preferimos por supuesto, el de 180, aunque el mercado a veces está dispuesto a pagar un poquito más por el más liviano, ¿no? Pero aún el más liviano, de 150 kilos, si ponemos un peso al nacimiento de 28 kilos, o de lo que queramos ponerle, veríamos que aumentó capaz que a 700 gramos por día o más hasta que lo destetamos. Y el más pesadito, el que llegó a los 175, 180, capaz que aumentó 1 kilo por día. Entonces, ese crecimiento que tiene al pie de la madre es un indicador fuerte de lo que él podría llegar a ser a futuro. Nosotros frecuentemente, ¿qué hacemos? Lo colapsamos, ¿no es cierto? Lo tiramos a una situación bastante difícil. Aún el que le fue un poco peor que el resto, el de los 150 kilos, que al pie de la madre crecía a 700 gramos por día, sobre todo en la última etapa, tiene un empujón ese crecimiento y capaz que él promedia 700 gramos, pero en la última etapa está con un aumento mayor. Lo trasladamos a una situación pastoril o de pasto mediocre, donde lo ponemos a 200, 300 gramos por día. La crisis es tan drástica que afectamos mucho de su desarrollo muscular y su desarrollo futuro. Yo hago siempre un ejercicio que me gusta como indicador de lo que es compra, digamos. Si yo tengo un ternero que a los 180 días pesa 180 o más, y me gustaría ver esa relación, y digo, qué interesante es un ternero que esa relación es 1-1, kilos días para el británico típico nuestro. Cuando ya me pongo en el 0,9-1, ya una luz amarilla, un animalito que tal vez no le fue tan bien, al pie de la madre, si está en 150 kilos, 160, para mí una lucecita roja, ¿no es cierto? Aún así, repito lo que dije recién, aún ese más livianito, no le fue tan mal al pie de la madre. Lo que hacemos después a veces es colapsarlo, después, como lo decía. Entonces, en la primera etapa de la recría, en ese postdestete, uno desearía, y pues, si revisáramos los trabajos, diríamos que tendríamos que tener durante esos 150 días postdestete un aumento
por lo menos de 600, 800 gramos, que no digo que imite a lo que ocurría al pie de la madre, pero que no esté lejos. Después sí puede soportar un poco más de restricción, ¿no? Volviendo a este concepto, ¿no? Y en algún trabajo que nosotros hicimos, que seguro que también en alguna oportunidad se los mostré, las restricciones tempranas, esas que apagan el ternero en crecimiento en las primeras etapas hasta el postdestete, como se ve acá, 176 gramos por día versus 650, es difícil que las podamos compensar más adelante. O sea, podemos hacer compensaciones en el medio, donde un animal que ya tiene el año, que ya tiene, perdón, que ya tiene, sí, que ya tiene 12, 13 meses, 14 meses, ahí podemos eventualmente hacer algunas restricciones y esperar compensaciones posteriores. Pero cuando es muy chiquito, esperar que eso después compense es difícil, porque la hipertrofia de los tejidos ocurre siempre que ha habido primero un buen desarrollo de los tejidos, digamos, en cantidad de células, en la integridad del desarrollo muscular. Si no, no va a ocurrir. Entonces, en este caso estamos viendo que aún llegaron a faena en una etapa final en situaciones similares de alimentación y no hubo compensación prácticamente. O sea, no, los rojos que le fue peor al pie de la mano, le fue peor en el postdestete, terminaron más livianos que los azules que les había ido mejor, ¿no es cierto? Esa diferencia entonces de 50 kilos ahí que teníamos al final estaba al principio. Acá hay otro ejemplo también, ya seguro lo hemos visto, donde el efecto que tiene una dieta de subnutrición, digamos, proteica en la etapa temprana, en los primeros 150 días, que fue el caso, digamos, pasar del día 0 de destete al día 150, con 9% de proteína versus las otras dos que tenían 13 o 16, nos llevó al final con animales más livianos en los que habían sufrido una subnutrición proteica temprana. Aunque después de los 150 días, todos hayan comido lo mismo y el corral ha sido también, también de buena calidad. Entonces estamos hablando de que a los que sufrieron al principio, si bien ejercieron un poquito de compensación posterior, pero no lograron, incluso no les fue tan bien en la etapa de corral como a los otros, y finalmente no solamente salieron más livianos, sino que a su vez llevó más tiempo de corral en la etapa de terminación para llegar a un peso, a una terminación aceptable y a un peso aceptable de venta. Estamos hablando de 50 días a veces de corral, como en este caso, 50 a 40 días, no es menor por haber subnutrido el ternero postdestete con baja proteína. Entonces, esta cuestión del postdestete hay que tenerla en cuenta, y acá, sintetizando, vuelvo a lo que yo decía, si uno pudiera tener alguna información temprana del postdestete en cambio de peso, en aumento de peso, en el panorama del peso postdestete o de acopio, digamos, del ternero, en esos primeros 90 días, yo ahí mencioné el mes, bueno, pero por lo menos en los primeros 60, 90 días uno podría tener ahí una oportunidad de decidir con qué ternero se queda, qué ternero vuelve al mercado, o eventualmente cuál es la expectativa de engorde de uno o de otro, ¿no? Sí tenemos que lograr que esas recrías, si van a ser a corral, nosotros no apaguemos el rumen. O sea, yo hablo de que, perdón, se me fue para atrás. Nosotros tenemos que hablar de dietas que tienen que ser dietas más bien fibrosas de recría, porque a veces un rumen acidótico termina dañando la vida futura del rumen. Una proteína que no sea limitante allí, además de que sabemos que el animal tiene un alto requerimiento proteico, además tenemos que sostener un rumen activo, un rumen que realmente fermente, y bueno, ese compromiso no podemos subestimarlo. Es una época para evitar tal vez mucho almidón bypass, que funciona el rumen y no el intestino, porque el intestino, cuando se recibe mucho almidón bypass, puede llegar a mandar señales de engrasamiento temprano, o sea, es apagar un poco lo que es crecimiento y ir a hacer engrasamiento. Eso nos pasa mucho con el ternero el novillito con grano entero, o sea, que se nos va almidón al intestino y probablemente estemos apagando un poco lo que es desarrollo muscular, y con la gran cantidad de glucosa que ingresa a la circulación mandemos señales de engrasamiento temprano. Y a veces si hacemos un cierto bypass proteico, ayuda, porque claro, la cubierta de la proteína ruminal, el animal tendría un poquito de ayuda con proteína bypass, que no necesariamente es proteína rara, o sea, pues la misma proteína de la soja o del girasol que tiene un componente bypass. Si la fermentación y el pasaje ruminal es rápido y la dinámica ruminal es rápida, probablemente generemos proteína bypass. Yo sé que podemos hablar un rato más, pero cierro acá y damos lugar a las preguntas para eventualmente redondear alguna cuestión de estas. Gracias. Gracias, Aníbal. Gracias por cumplir con los tiempos, por avanzar como lo estuvimos haciendo. Seguramente, como todos saben, pueden ir haciéndonos las preguntas a través del chat.
Aníbal, mientras empiezo a recibir las preguntas, avanzo yo, porque te escuché, dijiste varias veces, 3 o 4 veces, ¿no? Esto de que la dieta es muy importante, pero que no es lo único, y que hay muchas cuestiones alrededor que hasta pueden llegar a tener más peso que ese en particular. Entonces, antes de que empiecen las preguntas sobre la dieta en específico, ¿vos notás que ese cambio de paradigma se está dando en la búsqueda de mayor eficiencia o todavía las personas que asesoran los establecimientos tienen que insistir en todo lo que rodea a la dieta de los animales? No, yo creo que, si me decís que se está dando, es difícil de hablar de generalizar. ¿Por qué? Porque hay gente que está haciendo las cosas muy bien, intentando empujar esta respuesta animal hacia, corrigiendo muchas de estas cosas. Yo te podría mencionar casos, ¿no es cierto? En esto de mirar el ternero, sobre todo si es propio, si es de origen de la propia empresa, del propio, mirar un poquito la situación de desarrollo del ternero. Mirar la cuestión de los ingredientes, de esta cuestión de las dietas, y hay gente que todavía, por supuesto, no tiene ni siquiera empezado a saber cuánto comen, o sea, simplemente pongamos alimento y bueno, vemos luego de 2 meses cuánto gastamos. No nos ayudan esto de las eficiencias, los sistemas estos de autoconsumo, aunque debo decir, repito, para algunos son una herramienta interesante. Y se asume esa pérdida de eficiencia, ¿no? Generalmente son planteos que van hacia el novillo del mercado interno, sabiendo que, bueno, gasto un poco, sé que soy ineficiente, pero sé que esto es para 60 días o 70 días y no para tal vez estar con animales encerrados más de 100 días. Entonces, cada uno tiene su estrategia. Hay un poco más de conciencia respecto de esto, y sí, en los últimos tiempos, porque con el costo de los alimentos, con el costo de la energía, con el costo del grano, hoy ya no es simplemente decir tirémosle el grano al maíz. Incluso hay una intención de hasta sustituir un poco más de grano al maíz, mirar mucho mejor la calidad de los silajes. Como yo dije, el silaje es caro, pero el silaje puede en parte sustituir una expectativa de aumento de peso. Y la otra cosa que hay muchos planteos que están haciendo es decir, bueno, yo no sé cómo lograr 1,3 kg o 1,4 kg. Sí tengo evidencia de que puedo hacer 1,1 kg, 1,2 kg, pero ¿cómo hago ese 1,1 kg, 1,2 kg que me ayude realmente a terminar, bueno, empujando hacia arriba las recrías? Entonces hay mucha estrategia de mejora de la performance, o sea, del desarrollo del ternero en recría, para pedirle menos después al engorde. Entonces eso hace que uno pueda decir, bueno, la dieta es más fibrosa, tiene más silaje, pero no necesito 1,5 kg. Pues ya con 1,1 kg, 1 kilo ya me sirve para terminar de engrasar un novillito que ya venía bien. O sea, hay mucha gente intentando estirar un poco la calidad de la recría para tener menos gasto ahora en la terminación. Ahora, ¿cómo hacemos para empujar la recría hacia los 800, 900 gramos? No es tampoco fácil. O sea, ahí cada situación es distinta. Hay situaciones como nuestra en La Pampa donde las recrías pastoriles a veces son en campo natural o son más de 400 gramos, de 500 gramos que de 800, ¿no es cierto? Eso tenemos que ser conscientes. Pero cuanto más lenta fue la recría, más difícil es empujar la producción hacia la terminación. Y sobre todo si queremos hacer un animal más pesado. Un animal liviano, bueno, sabemos que en 60, 70 días en la terminación lo logramos. Pero ahí está todo esto de cómo digamos, manejamos este acostumbramiento para que, bueno, no sea costoso a la empresa. Y ahí, bueno, no hay una única convergencia de intereses, o sea, tenemos un universo, o sea, por eso no puedo hablar de promedios, tendríamos que hablar de casi que son de grupos de diferente interés de esto. Sí, mucha conciencia hoy respecto del costo de los granos, ¿no? Bien, y Aníbal, también mencionaste algo que debería estar implícito cuando se habla de este tipo de actividad que es el engorde, que es la posibilidad de medir, de pesar, ¿no? Ahí mencionaste también, ¿ves el arribo de toda esta nueva tecnología de caravanas y demás, pensando en ampliar esto tan... Arribado está. Esto como que llegaste, viste, como lo que pasa que no es que está generalizado. Nuevamente, hay mucho productor que quiere saber qué está haciendo, mucho no, unos cuantos, que quieren saber qué está haciendo y han incorporado esto de la caravana electrónica, de empezar a medir los lotes, como profesionales en la disciplina o en la actividad.
Por supuesto que uno tendría que ser entusiasta y un impulsor de esta información, de estas herramientas. ¿Por qué? Porque empezás a mirar lo que hace el individuo, lo que hacen los individuos, los animalitos individualmente, y no los grandes lotes. Entonces ahí hay mucho tela para cortar, o sea, hay campo ya mirando esto de qué le pasa a los aumentos de peso previo al encierre, cómo organizo los animales por corral en función del aumento de peso previo. El aumento de peso es en los primeros 30 días de corral, bueno, me obliga a mirar un poco o no. Pero claro, esas son gente que tiene alguna caravana electrónica instalada o una forma de caravaneo que puede leer más o menos fácil, balanza más o menos accesible. A mí me parece, y esto es más del tipo de opinión, ¿no es cierto?, es que la época de los manejos al corral, así medio se va acabando, o sea, ya no son épocas de verano. Te estamos escuchando con un poquito entrecortado, ahora estos últimos segundos, probablemente sea el cable, que justo estabas, no, ahí no te escucho, ahí directamente no te escucho. Hola. Ahora sí, ahora sí. No, Siempre que tengo un justamente ruido ahí. estabas diciendo esto, ¿no? De que llegó el momento de que los encierres, los engordes ineficientes y así nomás se van. Claro, hay un problema con eso, o sea, el por las dudas, digamos, o el más o menos se va regulando porque ¿qué empieza a pasar? Este tema de los costos de los granos, ¿no es cierto? Entonces hay incluso gente sacando cuenta del costo de oportunidad, porque, digamos, hoy tirar grano ante un animal uno tiene que saber realmente para qué, cuánto tiempo, cuál es un poquito el objetivo de salida. Hay que planificarlo cada vez más. Probablemente ya no veamos a futuro, ¿qué quiero decir yo? Se van acabando esos tiempos de más o menos, porque en el mundo se han acabado, o sea, no es que a nosotros nos ocurre nomás, hay mucho de caravaneo electrónico en Australia, mucho de caravaneo electrónico obligatorio en Uruguay, esto de mirar los grandes lotes, para mí una gran herramienta de gestión y de manejo no es enamorarse del kilo 400, del kilo 500 y querer empujar, a mí me parece que un lugar de trabajo importante para los profesionales es trabajar en las colas, es trabajar de la mitad para abajo, es decir, bueno, ¿por qué le va mal a los que le va mal? ¿Por qué le va mal a los que le va? O sea, ¿qué pasó? Y ahí un 10% de mejora en los que le va mal o que no le va tan bien es mucho más significativo y posible que empujar la punta de los que ya les va bien, ¿no es cierto? Entonces, no digo con esto entregar la expectativa de un kilo 600, pero manejemos cierta cuestión cuando los bichitos están con un kilo 100, ¿viste? Bien, Aníbal, tengo una pregunta que nos la manda Claudio Tobal, que es, Aníbal, se sabe bastante sobre cómo alimentar a los animales a corral desde el punto de vista de balancear nutrientes, pero se desconoce, creo, cómo influye la alimentación sobre la calidad de la carne, en el engrasamiento temprano y el engrasamiento abundante de los cortes carniceros. ¿Qué podemos mencionar respecto de esa situación? También dice que específicamente el exceso de grasa, los asados que se observan en el mostrador, tiene que ver con acortar los pesos de faena. Claro. Ahí hay una cuestión de conflicto entre el asado y el corral. O sea, el asado típico argentino tiene un problema con el corral de engorde, ¿no es cierto? Sobre todo con el biotipo nuestro o la expectativa nuestra de terminar en el corral todo, que anda dando vueltas. Entonces, evidentemente, sí, a veces entran al corral en animales no muy bien desarrollados, con un problema de desarrollo, y van al corral, ¿y qué van a hacer? No van a desarrollar mucha musculatura, ni siquiera le ponen mucha grasa intramuscular, pero le meten 1,5 centímetros de grasa dorsal con un asado que tiene 30-40% de grasa. Ese asado no sirve para la carnicería. ¿Y cuál es la queja del carnicero? Y me estás vendiendo carne muy engrasada, pasada de grasa. Si midiéramos el área de bife de esas carnes que el carnicero recibe, seguro que tiene menos de 60 centímetros cuadrados. O sea, está recibiendo carne de animales muy chicos, que fueron recriados medio de cualquier manera, total terminaron en el corral y en 60-70 días el corral les dio el engrasamiento. Y probablemente se sobreengrasó. Entonces hay una combinación de cosas. No diría que son los días de corral. Sí sería interesante en ese tipo de animal levantar el aumento de peso precorral, digamos, el aumento de peso podestete por lo menos, porque si se está engrasando, bueno, podemos luego recortar la energía de corral o recortar los días de corral. El otro tema de la alimentación sobre la calidad de la calidad de la carne no está solamente definida por el engrasamiento o no. Hay otra serie de atributos asociados a la calidad que depende también del mercado, ¿no es cierto?
si hablamos del mercado europeo o de algunos mercados de carne más engrasada, su percepción de calidad no es la de la calidad del mercado interno argentino, que es tan sensible a la grasa, ¿no es cierto? Pero fíjate que el mercado interno nuestro es sensible a la grasa, pero quiere grasa blanca. Entonces, es un mercado de conflicto, un mercado difícil de atender. Nunca va a haber un ideal. O sea, uno podría decir, bueno, yo quiero aumentar, si tengo situaciones de sobreengrasamiento, ¿qué busco? Busco terneros mejor desarrollados o busco terneros productos de cruzamiento. El macho entero joven puede ser una gran opción porque genera más carne, retrasa un poco más el engrasamiento dorsal, pero genera una carne excelente. Pero claro, no es lo mismo macho entero joven que toro gordo, o sea, son cosas distintas desde el punto de vista de la edad, desde el punto de vista de la trayectoria de desarrollo de ese animal, ¿no es cierto? O sea, nunca va a haber un producto perfecto para atender esta demanda que entra de estos paradigmas del mercado doméstico argentino, pero no podemos arrimar un poquito alguna de las cosas. Y el mayor aporte en esta mejora general es peso del ternero al destete, calidad de recría. Para mí, ahí hay un gran esfuerzo, una gran probabilidad o posibilidad de mejorar todo lo que ocurre después, o ser más laxo incluso al final. Bien, Aníbal, bueno, lo voy a invitar también a Héctor Otermín y a Ignacio Cotani que aprendan sus micrófonos en este momento, en este nuevo webinar organizado por la FEBA y la Facultad de Veterinarias de La Pampa. Bueno, Héctor, qué te pareció la charla? ¿Cómo viste esto del trabajo también de los profesionales? En este caso vamos a hablar de los veterinarios, trabajando para que los que todavía les falta o los más ineficientes o los que todavía más tienen para crecer, ahí reciban asesoramiento para que levanten esos índices. Sí, me pareció muy eficiente, más que eficiente, muy buena la exposición. Pero yo te quisiera hacer una pregunta, Aníbal, respecto si todo este tipo de trabajo lo has hecho comparativamente con razas índicas, porque esto me refiero que esto seguramente lo has hecho con cruzas británicas. Todos estos trabajos a los cuales yo hago referencia, sí, tienen una alta impronta británica, de las razas británicas. Sin embargo, cuando buscas bibliografía, muchas de las cosas que yo hablé de las eficiencias de conversión y demás, tienen mucho de índicos en las publicaciones internacionales. Una de las cosas que ocurre con las razas índicas, sobre todo las razas sintéticas índicas, tipo de Brangus, Braford, es que a una misma situación, son un poco más magras y de muy buena conversión en los corrales. O sea, lo que nosotros llamamos buena conversión en un animal de tipo así británico puede ser incluso hasta mejorable en una raza índica. Lo que tiene el índico, por supuesto, que va a tener vamos a pesos un poquito mayores o a unas tendencias más hacia el magro. Bueno, todo esto también es dentro de los promedios generales, pues yo te puedo decir de casos de sintéticas que realmente son muy interesantes en cuanto a su capacidad de generar un animal muy equilibrado. Lo que sí puede ocurrir que, como yo mencioné el ejemplo de los 30 meses, de los 27 meses, ahí ya en el caso del índico se nos dispare un poquito el problema de terneza. Primero se nos va a colocar un poquito más arriba que en las británicas y la curva puede empezar a irnos hacia arriba. Entonces, yo lo que digo es que en el caso de las razas cebuinas o las razas sintéticas, no puedo hablar de las cebuinas puras porque de esas las conozco menos, pero sí ahí uno encuentra que hay mucha oportunidad también de mejora, o sea, de mejora de las eficiencias. No es una cuestión solamente de los británicos, ¿no? Vuelvo a repetir lo de la edad y tal vez no tendría las mismas expectativas de terneza, la misma expectativa de crecimiento intramuscular que tendría en el caso de las británicas, pero en lo que hace a las conversiones y a las eficiencias son muy buenas. Bien, Aníbal, y ahora voy con Ignacio Cotani, también de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Ignacio. Sí, bueno, yo la verdad que felicitarlo y volver a agradecerle a Aníbal por la charla. La verdad que ha sido muy buena, muy clara, por lo menos lo que puedo detallar o mi apreciación. Creo que como creo que lo mencionó Aníbal, también vos, Luciano, el desafío también que
que tenemos por ahí más que todo aquellos que estamos en zonas más marginales, con productores que solamente se dedican a la cría, y que ahí está también el desafío para poder entender esto, vos que mencionabas, Aníbal, de la calidad del ternero para llegar bien al sistema de engorde, que uno ve a veces en los corrales también, terneros tan chiquitos que se venden, incluso los machos van sin castrar, y que eso después también, creo yo, debe repercutir en la recría, en el engorde, porque digamos, eso genera, como vos decías, alguna práctica como una desparasitación o algo así, una castración luego en un sistema más de recría o de engorde debe tener algún perjuicio. Así que, pero bueno, vuelvo a reiterarte, la verdad que muy, muy interesante. Muchas gracias de nuevo, Aníbal, por tu colaboración en este ciclo de charlas, y desde la facultad dejarles el saludo a todos los que estuvieron presentes, volver a reiterarles nuestro compromiso para cualquier temática que les interese o que podamos desde la facultad, junto con la FEBA, darles una mano, y agradecer nuevamente a la Federación a través de Héctor, y a vos, Luciano, por el acompañamiento. Gracias, Ignacio. Aníbal, me pareció que con este punto que decía Ignacio, te estaría bueno hacer algún comentario adicional respecto de Mirá, lo que cumplen los veterinarios en la cría? yo creo que la cría, yo te voy a dar mi opinión y un poquito mi experiencia en la zona de la cría que mencionás, que es la región del Cardenal, la región por ahí un poquito más natural. Lo que peor podemos hacer como profesionales del sector es justificar la vaca flaca. Si nosotros nos convertimos en justificadores de vaca flaca, no vamos a cambiar nada. O lo mismo diría vaca flaca y enferma, sería peor, ¿no es cierto? Entonces, mira, en algunos campos que yo por ahí estoy cerca o sigo, la genética hace a la calidad del producto. El manejo por vaca que se preña todos los años hace la calidad del producto. Son campos donde no es lo mismo el ternero de 150 kilos que el ternero de 180 o 200 kilos al destete, aún de campos como estás hablando. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ser promotores de un animal de buen manejo y de buena calidad, aún en estos ambientes difíciles, ¿no es cierto? Ahí podemos discutir cómo administrar el servicio, cómo repensar el servicio, muchas cositas, pero lo que podemos hacer es justificar, decir, bueno, acá este campo es para producir toneladas de 150 kilos y nada más, o quedarnos conforme con 75% de destete, o un día conformarnos con que el servicio tiene que ser de 4 meses porque 3 no anda. O sea, toda esa cosa hay siempre que pensarla, si realmente es así o nos estamos justificando. A veces hemos administrado también un destete precoz en forma sistemática y decimos que es bárbaro para la vaca, pero después no sabemos muy bien cómo administrar el ternerito. Ese ternero de destete precoz no es fácil, y sobre todo cuando uno lo quiere llevar luego a planteos de alto peso de faena. A mucho productor que hace las cosas muy bien, eso le está costando. Entonces, yo insisto en esto, ¿viste? Que somos a veces, digamos, tenemos que empujar, aún en situaciones marginales, encontrar la forma de manejar los rodeos en buena condición corporal. Eso es clave que lo hagamos, ¿no? Y hay en muchos casos oportunidad de mejorar eso, como repensar la vaca, revisar el tema del servicio, replanificar un poquito los servicios, o sea, salir de esas ruedas viciosas que a veces nunca salimos, ¿no? Bien, Aníbal, bueno, estuvimos escuchando a Aníbal Pordomingo, experto del INTA, también de la Facultad de Ciencias Veterinarias de La Pampa, con múltiples, digamos, trabajos, experiencias en distintos países. Bueno, Aníbal, te agradezco también personalmente la charla. Y bueno, Héctor, ¿te parece desde la FEBA dar un cierre a este nuevo webinar? Sí, bueno, muchísimas gracias, Luciano. Y bueno, un poco lo que terminó cerrando Aníbal era lo que quería concluir, porque realmente todo lo que sea alimentación, producción, eficiencia y conversión de alimentos, si no va de la mano de una buena genética, difícilmente lo logremos. Entonces, nosotros como profesionales tenemos que trabajar para que los rodeos tengan la mejor genética, el mejor manejo, y que se pueda hacer lo más eficientemente posible ese manejo, y que no sea lo que dijo Aníbal, que nos conformemos con ver la vaca flaca en las regiones más inhóspitas, sino que debemos ser profesionales para, lógicamente, cambiar
el paradigma de esa vaca y darle un ambiente y una constitución genética mejor para que pueda convertirse, ser más resistente y a ser mejor conversora de los magros alimentos que puede haber en esos lugares. Pero bueno, yo no me voy a extender más. Agradecerle a Aníbal Pordomingo, que siempre está predispuesto para colaborar con nosotros y con la facultad. A la facultad en la persona de Ignacio Cotani, Abelardo Ferrán, y nosotros desde la Federación Veterinaria invitarlos para los nuevos webinars que hacemos mensualmente y volver a repetir que debemos acompañar o escuchar la voz en el mes de agosto del presidente de la Asociación Mundial de Veterinaria, que va a ser, creo que, algo muy rico para todos nosotros. Así que bueno, a vos, Luciano, nuestro agradecimiento nuevamente, y bueno, muchas gracias a todos, y bueno, estaremos en un próximo webinar con un tema totalmente distinto, ya referido a otra rama de la profesión, como son los pequeños animales. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que han estado presentes. Bueno, Héctor, entonces cerramos esta participación. Chao a todos, cuídense mucho y acuérdense, todos los últimos martes de cada mes tenemos este ciclo de webinars que organizan la Federación Veterinaria Argentina y la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa. Nos despedimos, cuídense, hasta la próxima. Chao.